Las viviendas de uso turístico han proliferado de una manera muy repentina en los últimos años, sobre todo en zonas del Pirineo como esta, aquí en Jaca. Vamos a conocer cómo afecta esta situación al sector hotelero y nos atiende esta mañana Pedro Marco, director general de Inturmark Hoteles Jaca. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, este es un asunto que preocupa al sector. ¿Cómo se está dificultando ya el trabajo? A ver, entendemos que es una oferta muy diferente a la nuestra porque nosotros damos muchos más servicios en los hoteles que en los apartamentos, pero el problema sobre todo ha sido la proliferación de los últimos años a raíz de herramientas digitales como Airbnb, pues ha facilitado mucho ese alquiler por días de uso turístico y entonces se ha disparado y hay una presión enorme tanto turística como en el mercado de la vivienda, lo cual también dificulta pues el acceso a la vivienda a nuestros hijos, a nuestros trabajadores, un tema ya incluso de ciudad, de convivencia. También denunciáis que muchas de estas viviendas son ilegales. Sí, a ver, ahora mismo en Jaca, digamos, hay 240 únicamente registradas y te metes en una página como por ejemplo Airbnb y ves más de 1000, o sea, estamos hablando de un 75, un 80% de la oferta, no tiene ningún tipo de, digamos, no ha pasado ningún registro, no ha pasado ninguna inspección, no cumple ninguna normativa, no paga ningún impuesto, lógicamente es mucho más rentable para el propietario, a lo mejor que alquilarlo para larga estancia, pues para residencia, ¿no? Con lo cual está quitando mucha residencia para alquiler, para gente que quiera vivir aquí en Jaca y entonces, claro, es un problema de doble vertiente, ¿no? Por un lado, la presión turística, que está descontrolada, cada vez está creciendo más, y por otro lado, la dificultad de acceso a la vivienda. ¿Cuál es la reivindicación que hacéis desde el sector hotelero? Entiendo que lo que pedís es que se controle, ¿no? Exacto, fundamentalmente es que pasen a estar controladas todas y las que no, pues que se eliminen, o sea, de alguna manera, pues, en fin, se sancionen o lo que sea, pero lo que no puede ser es que sigan así, porque además, digamos, aumentar las dificultades para registrarte. Lo único que hace es que haya más oferta ilegal, o sea, realmente no ayuda, lo que tienen que hacer es ir contra estos que no lo están haciendo bien. Pues Pedro Marco, muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno, pues ya ven que esta es la visión de los empresarios del sector hotelero aquí en Jaca ante un fenómeno que ya está transformando la panorámica en el sector inmobiliario y turístico. Gracias, Eva. Y es que el 60% de las viviendas de uso turístico en Aragón se concentran en Huesca, en concreto 2.366 viviendas, la mayoría de ellas en el Pirineo, en localidades como Panticosa, Sallén de Gállego o Benasque, que son las que registran más viviendas de este tipo. En Aragón son más de 4.000 las viviendas que hay de uso turístico y les recordamos esas 1.500 ilegales que habría que sumar a las 4.000. Son las que no están dadas de alta ni están en el registro de la DGA. Vemos a una situación, ¿no?, parecida, no es lo mismo, pero es incumplir la normativa y supone una competencia desleal para el resto de viviendas. Eso por un lado, y por otro lado la proliferación que se está viendo sobre todo en Aragón, que es lo que mencionaba Iván, en la provincia de Huesca y en concreto el Pirineo, que es donde más turismo hay. Es el problema que hay. Tenemos un problema de vivienda. Estamos intentando fijar población, estamos atrayendo tejido industrial, empresas que están abriendo sus puertas. Y cuando llegas a contratar, el problema que tenemos es que las familias no encuentran vivienda para alojarse, alojamiento de larga temporalidad. ¿Por qué? Pues porque esa ley de vivienda y el vamos a hablar mucho más, no protege lo que nos debería proteger y entonces la alternativa, en vez de tener un piso vacío, que sería otro tema, la proliferación de pisos vacíos, pues es la vivienda de uso turístico, que tiene menos riesgos, con una rentabilidad a corto plazo mayor, pero que es un flaco favor al sistema, ¿no? Pienso yo. Pero el problema son estas aplicaciones que no tienes que poner ni tu DNI, pones 4 fotos, no te piden ningún tipo de normativa, ni no tienes ningún tipo de restricción, y encima no cumple con absolutamente nada. Con lo cual, lo que hablamos es poner puertas al campo, pero yo creo que hay que poner medidas más restrictivas. Y luego también tenemos que acordarnos de los vecinos, que los vecinos sufren estas viviendas de uso turístico. Eso es. Sí, pues por ejemplo en Jaca, donde estábamos ahora, ya se ha adoptado una normativa que ya está en Zaragoza, bueno, y también es a lo que obliga la ley, que es que tres quintas partes de la comunidad de vecinos puedan decidir si quieren que se instale una vivienda de uso turístico o la prohibición de la misma, claro. Pero claro, luego están también las que ya están
las que ya están, las Por que eso ya hay que tienen y actuar. las están sufriendo. Por eso yo creo que hay que actuar cuanto antes para que en el Pirineo, lamentablemente, en muchos pueblos llegamos tarde, pero que en zonas como Zaragoza capital, con un atractivo turístico cada vez mayor, se ponga coto a esta situación. Habláis de incumplimientos, yo siempre me pregunto qué queda del artículo 47 de la Constitución, en el que se garantiza el derecho a la vivienda y a no especular con la vivienda. Esto, lo siento por todos los propietarios que tengan sus pisos legalmente en Airbnb, es especular con una vivienda. Es así, impera y prima aquí el derecho a la propiedad privada y obviamente hacer con tu propiedad lo que consideres más oportuno para sacarle rentabilidad, pero las administraciones tienen que hacer algo al respecto. Obviamente, prohibiendo las viviendas de uso turístico no se va a acabar el problema de vivienda en nuestro país. Ojalá fuera tan fácil. Hombre, pero es una cuestión también de... Una de las claves, y estoy hablando en voz alta, sería que estas aplicaciones, la agencia tributaria les obligara a decir qué personas han percibido ingresos. Ya veríamos si entra la agencia tributaria a la partida, ya veríamos a ver si ponían tantas viviendas en las plataformas. Claro, igual que declaras tu vivienda de alquiler de uso prolongado, pues pudieras tener la obligación. Es una ganancia patrimonial y tu obligación es declararlo. Es que ahora mismo tengo entendido que no tienes que pagar IVA por este tipo de viviendas. El IVA es un impuesto indirecto que yo entiendo que no tiene nada que ver, pero, como ganancia patrimonial, realmente tú estás alquilando un bien tuyo. Yo entiendo, y no soy fiscalista, me pueden corregir, pero yo entiendo que sí, por supuestísimo que lo tienes que declarar.